Bueno, ya. ¿Cuántos están? 25. Mónica. La señal. Listo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, yo ya hoy el tema que, que tengo planteado es el de trauma craneoencefálico como una de las causas o motivos de hacer autopsias médico-legales son los accidentes de tránsito precisamente. Pues la principal causa de muerte dentro de accidentes de tránsito o el mecanismo que los produce es el trauma craneoencefálico. Bueno, sin tener en cuenta adicionalmente que puede haber caídas de altura, que puede haber traumas contundentes, caídas de su propia altura, ¿sí? Entonces, me parece que el tema es importante de repasar y teniendo en cuenta que aún estoy un poco enferma, ya llevo como 4 semanas enferma en mi última sesión de tos, entonces yo tengo grabada o pregrabada la charla que di el semestre pasado, entonces vamos a usarla, aprovecharla y entonces pues de pronto hago algunas interrupciones para aclarar algunas cosas, igual si tienen dudas por favor las anotan y las conversamos al final. No está tan larga, es como 1 hora y media, 1 hora y 25. Entonces, para que la podamos mirar. Entonces, voy a hacerlo. Ya la comparto. Y si es posible, el otro viernes ustedes me comentan si pueden para que hablemos de maltrato infantil. Perfecto. Me comentan si ustedes todavía están dispuestos y disponibles y no tienen otras, no se les cruza con otras clases. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Sí, doctora. Ok, gracias. ¿Ustedes están viendo ya la pantalla? Sí. Sí. Sí, señora. Señora. Ah, bueno, Doctora. perfecto. Perfecto. Entonces, digamos que uno de los hallazgos que uno casi siempre encuentra en varias de las autopsias, pues son las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Por eso quiero hacerles como una revisión rápida, sobre todo de imágenes que les permitan a ustedes hacerse una idea de cómo se ven diferentes tipos de lesiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un paciente que tenía 75 años, presentó súbitamente desviación de la comisura labial
y deterioro de su estado de conciencia, recuperó espontáneamente y luego muere luego de 8 días de estancia hospitalaria. Entonces, tenía un trauma craneoencefálico de tiempo atrás, 8 días antes, no se había encontrado nada así muy relevante al examen, y cuando ya se hace la autopsia se encuentra que tiene un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa. Con esas hemorragias intraparenquimatosas hay que tener cuidado porque, digamos, uno sí tiene que primero descartar siempre trauma. Digamos que cuando ustedes se encuentren con una hemorragia, donde sea, la que sea, pues uno siempre tiene que descartar lo primero que puede ocurrir, o la primera opción, que es descartar el trauma como tal. Una vez uno descarta el trauma, entonces ya busca otras opciones diagnósticas de etiología médico-legal como causa de muerte. Entonces, en este caso, al hacer el examen y al buscar los antecedentes y al encontrar, fíjese que no solamente es mirar el cerebro, sino es mirar el cráneo, es mirar si tiene fracturas, es mirar si tiene hematomas subgaleales, hematomas en cuero cabelludo, o lesiones en cuero cabelludo que le orienten a uno para revisar si ese paciente, la hemorragia que le encontramos está asociada a trauma o no. Aquí pueden ver ya, por ejemplo, y por eso hay que hacer los cortes. Ya en otra presentación les muestro cómo se corta el cerebro para que puedan mirar. Aquí ven el hematoma intraparenquimatoso. Entonces, fíjense que no se ve fácilmente por fuera. Si uno no hace los cortes cerebrales, no se da cuenta que tiene sangre en los ventrículos, no se da cuenta que tiene un hematoma aquí en esta zona. Si el paciente no tuviera antecedente de trauma, nosotros tendríamos que pensar en una hemorragia probablemente de origen hipertensivo. Entonces, si no hay trauma, la otra opción es que la hemorragia se deba, o sea, causada por un accidente cerebrovascular de tipo hipertensivo. Entonces, esa es la otra opción. Aquí nosotros casi siempre vemos más trauma que el resto de cosas, pero muchas veces las muertes súbitas son de origen o derivan de alguna lesión del sistema nervioso central y terminan siendo judicializadas y objeto de necropsia médico-legal. Aquí pueden ver ustedes una persona, una hemorragia subaracnoidea, miren cómo se ve, masiva, una tremenda hemorragia subaracnoidea, miren acá cómo está este cerebelo, casi no se ve, parece casi un hematoma acá, y ven cómo se ve el cerebro hemorrágico. Este paciente tiene pero si no hay mucha gente. Y entonces después en la autopsia se descubre que tiene aneurismas bilaterales de la arteria cerebral media. Se rompió, acá donde está más la dilatación, a este lado también tiene. Entonces uno de los aneurismas se rompe y produce esa hemorragia subaracnoidea que ustedes estaban mirando. Aquí, esta es una hemorragia subaracnoidea espontánea. Una persona de 57 años fallece súbitamente sin antecedentes conocidos, ¿sí? Cuando ocurren hemorragias de tipo espontáneo, pues hay que buscar aneurismas como primera medida, buscar alteraciones congénitas, malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Hay que sospechar también el consumo de drogas tipo cocaína, tipo éxtasis, bueno, todas aquellas que puedan producir aumento de las presiones, ¿sí? Y que puedan generar una hemorragia, o sea, todas las que sean estimulantes del sistema nervioso central podrían estar involucradas en un cuadro de estos como el que les estoy mostrando. Este paciente, por ejemplo, no tenía aquí ustedes alcanzan a ver bien el polígono de Willis. El polígono de Willis se ve perfecto, mírenlo, perfecto, no ve uno absolutamente ningún tipo de lesión en el polígono de Willis. Entonces me parece que aquí uno sabe que no era un aneurisma, que no tenía malformación, entonces le toca a uno estudiar otras cosas diferentes, como la que les digo. Entonces, por ejemplo, hipertensión arterial, consumo de sustancias excitadoras o estimulantes del sistema nervioso central. Perdón, aquí le doy a admitir a Nicolás. Bueno, esto sí, ¿no?
Aquí esta persona es una persona de 17 años, una mujer de 17 años, también fallece súbitamente, tiene una hemorragia subaracnoidea previa y el cuerpo pues fue encontrado en el baño de su casa. Fíjense que tiene una hemorragia de una distribución difusa. Se hace el análisis y no se encuentra tampoco aneurisma ni malformaciones arteriovenosas. Entonces también las enfermedades autoinmunes tienen que ser contempladas para el estudio de este tipo de hemorragias, porque recuerden que también puede haber compromiso vasculítico y pueden generar hemorragias. La hipertensión arterial hay que también, digamos, que contemplarla, pero en una edad como una persona de 17 años no es lo común. Ya a los 17 años aún todavía no se, a menos que se trate de una hipertensión de esas malignas y primarias, entonces definitivamente no es lo primero que uno piensa. Hay que también indagar consumo de sustancias estimulantes del sistema nervioso central. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se ve además un hematoma aquí a nivel de los ventrículos, o sea, la extensión de la hemorragia hacia los ventrículos, hemoventrículo. Bueno, estos sí ya son a veces problemas. En este caso, esta paciente tenía una hemorragia de células falciformes, entonces fíjense que no era un diagnóstico fácil, ese ya después se hizo a posteriori, pero la hemorragia espontánea había sido por una hemorragia de células falciformes. Definitivamente no es una patología que sea común y la muerte por hemorragia de células falciformes está registrada en muy pocos casos. Se describe que se pueden producir más o tiene la tendencia más a ser infartos cerebrales que producir hemorragia. El mecanismo por el que produce hemorragia es porque favorece que haya hipertensión arterial. Pero, por ejemplo, este caso de esta hemorragia y muerte súbita de la mujer de 17 años se debía precisamente a una anemia de células falciformes, que ustedes saben que es una enfermedad genética. Permítanme un segundito aquí, listo. Que pueden estar asociados. Recuerden que cuando hay anemias, por ejemplo, de células falciformes, esas anemias pueden producir también lesiones microtrombóticas y pueden producir también daño a nivel cerebral. Aquí están este tipo de lesiones que ustedes ven, que se ven como punticos. Uno hace el corte coronal de todo el cerebro y ustedes ven todo esto que se ve como puntos rojos, pero puntos rojos ya más llamativos porque hay unos que se ven muy lineales, que son pequeñitos y son los vasos normales, pero en este caso corresponde al hallazgo de un embolismo graso. El paciente tiene varias fracturas de huesos largos y se encuentra este hallazgo. Este hallazgo no es fácil de ver, es decir, uno casi siempre ve esto, pero a nivel microscópico, sobre todo el embolismo graso no lo ve uno. Tiene que hacer las biopsias, obviamente, de cerebro, de corazón, de pulmón, de hígado y de riñones. Hay que revisarlos, pero casi siempre el diagnóstico es microscópico, uno no ve el embolismo graso macroscópicamente. Pero puede encontrar estos hallazgos a nivel de la sustancia blanca, como lo ven ustedes aquí en este corte, que son como hemorragias puntiformes, que se parecen un poquitico a lo que les voy a mostrar, que es el daño axonal difuso, pero ustedes van a ver la diferencia en que estas son más puntiformes, mientras que las del daño axonal difuso son un poquito más grandes, ya las van a ver. Aquí estas también son también asociadas al mismo cuadro anterior. Hemorragias petequiales en sustancia gris y blanca y estancia hospitalaria de 10 días, entonces terminó haciendo esas son hemorragias que se ven asociadas a los embolismos grasos. Y por mostrarles una de las complicaciones también de estos pacientes que tienen trauma craneoencefálico, que son las neumonías, ¿no? Ustedes saben que muchas veces la causa, por ejemplo, en los traumas, si hay un accidente de tránsito, hay lesión a nivel craneoencefálico, pero durante la hospitalización surgen complicaciones y dentro de esas complicaciones tenemos en las neumonías. Las infecciones nosocomiales son las infecciones asociadas al manejo dentro del hospital
Entonces, las neumonías que se ven, fíjense que esto se llama hepatización roja, recuerden su patología. Entonces, los pulmones se ponen, al condensarse, se dan este aspecto congestivo, rojizo, parecido a lo que se ve en el hígado. Bueno, aquí. Listo. Localizado, pues tenemos los hematomas que ustedes ya en el anterior vieron, por lo menos la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Pero vascular difuso, daño hipóxico isquémico y edema de la hemorragia intraparenquimatosa y las contusiones cerebrales. Con respecto a las que son ya menos frecuentes, de tipo local o focal, la isquemia por lesiones de las arterias carótidas o vertebrales, el infarto hipofisiario por sección del tallo hipofisiario o hipertensión endocraniana muy elevada, la avulsión a nivel de la unión pontobulbar por hiperextensión de cuello y avulsiones de pares craneales. Y el trauma difuso, que el más conocido por ustedes es el daño axonal difuso. También existe daño vascular difuso, daño hipóxico isquémico y el edema cerebral. El trauma craneoencefálico se diferencia en abierto y cerrado, es una de las clasificaciones. La diferencia la hace la indemnidad de la dura madre, es decir, que si la dura madre está lesionada, corresponde a un trauma craneoencefálico abierto, y si la dura madre está íntegra, a un trauma craneoencefálico cerrado. Existen lesiones primarias que directamente están producidas por el trauma y algunas lesiones secundarias que se derivan de isquemia, de infección y de edema. Aquí vemos la indemnidad de la dura madre. Ambos son obviamente lesiones muy severas, pero fíjense que aquí la dura madre sí está lesionada, mientras que a este lado la dura madre está íntegra. El trauma craneoencefálico epidural, entonces, es más común que se produzca en personas más jóvenes. Casi siempre es debido a la ruptura de la arteria meningia media y se asocia, en ese caso, muchas veces a fractura del temporal, ¿sí? Pero también puede verse a ruptura de los senos durales y en niños puede que se presente el hematoma epidural y no haya fractura. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estos traumatismos con frecuencia los encuentra uno asociados a estados de embriaguez alcohólica aguda, y en los servicios de urgencias reciben el paciente, lo manejan como una intoxicación alcohólica aguda, pero no se dan cuenta que el paciente está cursando con sintomatología neurológica que deriva de un trauma. ¿Qué pasa con estos pacientes? Los dejan un poquito a un lado, olvidados, quedan con líquidos, y de pronto son los pacientes que hacen paro de un momento a otro y todo el mundo, ¿qué pasó? Si era el borrachito, y resulta que tenía un hematoma epidural. Les cuento esto porque es una historia muy común en este tipo de casos. Los pacientes muchas veces no se dan, por estar asociados a riñas en estados de embriaguez, reciben traumas y golpes y nadie se da cuenta del golpe y creen que el problema es más por la embriaguez, y el médico también los cataloga en los servicios de urgencias como embriagados, y pues sí tienen estado de embriaguez asociado pero con un hematoma epidural. Entonces el hecho es que terminan muriendo por hipertensión intracraneal y son muertes que se pueden prevenir, es decir que hay que identificarlas oportunamente. ¿Cómo las identifican? Haciendo un buen examen neurológico. No olviden, siempre tienen que estar ustedes encima de esos pacientes haciendo exámenes neurológicos, algo tan sencillo como mirar las pupilas, revisar que sean
que estén parejas, que no estén anisocóricas, porque ustedes en ese caso ya empiezan a tener alertas. Entonces, a pesar de que el paciente que está, por ejemplo, embriagado, tiene síntomas derivados de la embriaguez, normalmente no se encuentra focalizado, es decir, a menos que esté, pues obviamente ya sí está muy profundo, está en un estado muy profundo de depresión por culpa del estado de embriaguez, uno no lo puede examinar bien, pero siempre tengan esa precaución de cuando tengan este tipo de casos o pacientes que no tienen una historia clara y aparecen de pronto inconscientes, entonces hacer un muy buen examen neurológico o de lo contrario tomar estudios complementarios radiográficos como tomografía para poder descartar que tengan trauma de por medio. Así se ve el hematoma epidural. Ustedes retiran la calota, hacen la incisión bimastoidea en el cuero cabelludo y luego hacen una incisión horizontal más o menos sobre el cráneo para poder quitar la calota y queda a la vista el hematoma epidural. Este hematoma epidural entonces ya es muy grande, lo pueden ver muy grande, obviamente está causando efecto de masa sobre el cerebro y seguramente pues produjo herniación, que eso es lo que uno espera que ocurra cuando pasa esto. Aquí tienen ustedes el hematoma con la vista lateral bastante grande. Este es otro hematoma, pero fíjense que este es un hematoma más pequeño, es laminar, ¿cierto? Debe tener otras lesiones asociadas. Siempre, digamos que un hematoma tan plano no le explica a uno la muerte, tendría que tener muy seguramente hemorragias en otras partes. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia en el tallo cerebral para que de pronto uno diga definitivamente esto solamente no le provocó la muerte, sino que puede haber otros hallazgos. Siempre tiene que retirar la dura madre y fíjense que al retirar la dura madre se ve aquí en fosa media y a este otro lado hematoma epidural. O sea que uno casi siempre los piensa en la superficie externa, en la cara dorsal del cerebro. Y también se puede encontrar hacia abajo, en las fosas medias. Entonces, uno, tener mucho cuidado con el examen, no dejar que otros le retiren a uno las estructuras, o por lo menos si alguien le está ayudando, que no acabe con todo y no les deje ver a ustedes lo que necesitan mirar. Entonces, aquí está el hematoma epidural en base de cráneo. Ahora viene el hematoma subdural. El hematoma subdural es también bastante frecuente, pero este es más frecuente en personas adultas mayores, bueno, en adultas mayores y en general personas de más de 50 años. Es decir, que una persona ya de más de 50 años, quien sufra un trauma craneoencefálico, debe tener prevención y explicación y dar toda la recomendación porque puede desarrollar un hematoma subdural. Ustedes ya si rotaron por neurocirugía saben que pueden tener un curso agudo, subagudo, crónico. Entonces, por eso uno no puede cantar victoria con una primera escanografía que dice que está todo bien. Estos pacientes hay que explicarles, hay que hacerles seguimiento y explicar mucho la sintomatología que puedan tener eventualmente para poder descartar que tengan un hematoma subdural. Generalmente pues sí es de origen de las venas, el venoso sagrado venoso, mientras que el otro es más de tipo arterial, el epidural. El subdural es asociado a ruptura de venas de puente y ruptura de venas superficiales. Y se ve de esta manera, o sea, subdural. Entonces levantan ustedes y por debajo de la dura madre encuentran, por ejemplo, este es un tremendo hematoma subdural. Estos hematomas subdurales, recuerden la manera de recordarlos con respecto a los ancianos y a los adultos mayores, que uno siempre dice que viejito, apendejado, hematoma subdural asegurado, no lo olviden. Entonces, casi siempre uno tiene que decirle a los familiares de los pacientes que uno atiende con trauma, así encuentre todo normal y una tomografía normal, explicarles que podría tener, que si llega a tener cambios de comportamiento, donde se vea atontado, que cambie de actitud, que no conteste, que se ponga lento, en fin, como quieran explicárselo a los familiares, siempre tienen que volver a acudir al servicio de urgencia. Lo mismo si les duele la cabeza, si tienen vómito, un proyectil, sobre todo cuando hay hipertensión intracraneal,
pero puede ser inicialmente un vómito normal, pero dolor de cabeza, malestar y cambios de su comportamiento habitual. Entonces siempre uno tiene que advertirles que podrían desarrollar un hematoma subdural. Esto se complica precisamente porque muchas personas consultan inicialmente, saben que la tomografía salió normal y se van y no se percatan de estas cosas que debe tener uno puntuales con respecto a cambios que pueda presentar el paciente. Entonces, por eso estos pacientes terminan aquí en sala de autopsias, los hematomas subdurales, que igual que los hematomas epidurales, pues se podrían tratar o manejar, ¿no? Entonces, la clave está en un diagnóstico oportuno y en el hecho de saber que puede ocurrir ese tipo de lesión. Aquí ven ustedes hematoma subdural, fíjense que todavía no se ha retirado la dura madre sigue ahí, aquí ven ustedes parte del desprendimiento y aquí ustedes ven todo comprende parte de la fosa anterior y la fosa media, es un gran hematoma subdural, el que está aquí en esta fotografía. El hallazgo más común de todos es es decir, que ustedes van a ver hemorragias subaracnoideas casi en todos los traumas. De hecho, yo me imagino de los casos que pudieron entrar, si alguno tuvo hemorragia, por ejemplo, subaracnoidea. ¿Qué casos han visto? Doctora, lo que pasa es que nosotros no entramos pues por las divisiones de los grupos, como éramos el último grupo, no alcanzamos a entrar a ninguna autopsia. No me digas, María Paula. Bueno, de todas maneras, sí es un lío que no hubieran alcanzado a entrar al menos a una. Sí, de un momento a otro, como todo nos dio la vuelta. Entonces, bueno, no importa. Estas cositas que estamos viendo hoy acá les ayuda a ustedes al menos a identificar lesiones. Esperemos a ver si de pronto, más adelante, cuando las cosas cambien, en el momento en que ya tengan que volver cuando vayan a hacer su servicio social obligatorio, de pronto me avisan y así sea por grupitos, hacemos autopsias, sobre todo los que faltaron. Por ejemplo, este grupo si faltó, sería importante que al menos antes de que se vayan al servicio social obligatorio, al menos entren a alguna autopsia y cuadramos eso, perfecto, para que no, pues si les llega a tocar, por lo menos han entrado a una o a dos. Entonces me ofrezco cuando llegue el momento que uno cree que pasa mucho tiempo y cuando menos nos demos cuenta ya están ustedes graduados y dispuestos a hacer el servicio social obligatorio. Entonces, en ese momento, pues, ahí estoy a la orden si lo necesitan, porque si no vieron ninguna autopsia, sí es importante que al menos entren a una. Al menos a una o dos, pero bueno, espero que no les vaya a tocar hacer mayor cantidad de este tipo de procedimientos. Sin embargo, esto además de servirles para eso, les sirve también para su clínica. Entonces, porque ustedes también trabajan en esa prevención que les digo, prevención de que se mueran antes por un hematoma epidural o subdural, todas estas cosas les sirven a ustedes para la clínica también. Cuando uno ve la óptica desde la patología, eso lo retroalimenta a uno para lo que pasa cuando el paciente está aún con vida y en clínica. Bueno, aquí esta hemorragia subaracnoidea, entonces es el hallazgo más común. Entonces fíjense que ustedes ven, ya no ven el acúmulo de sangre, sino una hemorragia difusa por debajo de la aracnoides, ¿sí? Por debajo de la aracnoides ya se ha retirado aquí la dura madre, ya no tiene dura madre y aquí se ve entonces hemorragia subaracnoidea, que es en un solo hemisferio, el hemisferio del lado derecho, ¿sí? Cuando son por trauma, a veces se encuentran hemorragias difusas o hemorragias también localizadas, depende del lugar donde se haya provocado la lesión por el trauma principalmente, ¿no? Por ejemplo, esta se ve difusa, completamente un poco mayor de este lado, de la cara ventral del cerebro, y aquí está incluso el cerebelo, el tallo, ustedes ven, esto es la hemorragia, como tal, la hemorragia difusa subaracnoidea. Acá también, fíjense que aquí uno ve parte del cerebro normalito, pero fíjense la hemorragia dónde está, aquí sobre la línea media, que compromete estructuras muy importantes. Miren, está el bulbo, la protuberancia, el tallo cerebral, aquí parte del tallo cerebral. Entonces, las estructuras que compromete esta hemorragia
son importantes. Entonces, a pesar de que no es tan masiva, probablemente arriba no se vea nada por la otra cara, pero miren dónde hay tremenda hemorragia subaracnoidea en esta zona. Esto puede pasar, por ejemplo, en motociclistas o en personas que tienen traumas, fracturas en base de cráneo y terminan lesionando acá las estructuras vasculares y se producen las hemorragias. Miren, hemorragias muy importantes. También a veces hay hemorragias, hay trauma raquimedular, ese es el otro hallazgo. No es el tema de hoy, pero a veces se asocia el trauma raquimedular a este tipo de lesiones. Los hematomas intraparenquimatosos, aquí ya no por hipertensión o por lesiones vasculares congénitas, sino aquí ya por trauma también. Entonces, por eso uno siempre tiene que hacer todos los cortes coronales para poder revisar el parénquima cerebral y descartar que no tengan lesiones dentro de los lóbulos cerebrales. Entonces, fíjense que este hematoma, ya al retirarlo, estaba muy friable el cerebro, es un tejido muy friable también, muy fácilmente se descompone. Entonces, cuando pasan más de 24 horas, para uno ya es un complique poder hacer una revisión adecuada del cerebro. Aquí ustedes ven hemorragia en esta zona y aquí lesión en esta parte por movimientos de aceleración y desaceleración. Recuerden, vimos eso en maltrato infantil, pero por zarandeo. Con los carros pasa lo mismo. Recuerden que el carro frena abruptamente cuando, por ejemplo, se estrella o colisiona con otro, y se producen movimientos muy bruscos de la cabeza y del cuello, y entonces se pueden producir este tipo de avulsiones y desgarros que obviamente desconectan la función del cerebro con el resto del cuerpo y obviamente provocan la muerte. Aquí las contusiones generalmente se producen en el lugar donde tienen golpes, ¿sí? Es decir, yo tengo un golpe con un martillo acá en la cabeza, con una maceta, entonces tengo golpe en esa zona. A veces ocurre que si la persona, por ejemplo, tiene una caída porque le dan un golpe, en el momento de la caída puede tener contusiones en la parte posterior, pero también en la parte anterior por golpe y contragolpe. O sea, hay diferentes lugares de ubicación de esas lesiones. Entonces, por el golpe directo o porque hay lesiones de un lugar y del otro, porque el cerebro, recuerden que no está dentro de una caja cerrada, pero el cerebro se mueve ahí adentro y es donde se puede llegar a golpear, sobre todo en la parte delantera. Es decir, fíjense que estos son los lugares más comunes de contusiones, efectivamente, la cara anterior de los lóbulos frontal y la cara anterior de los lóbulos temporales, la ubicación más frecuente de las contusiones. Aquí vemos entonces por ejemplo, esta persona que falleció tiene hemorragia subaracnoidea y tiene aquí, donde ustedes ven un poquitico más de condensación que se ve acá como grumitos de sangre. Esta es la contusión y aquí tiene otra contusión en la cara anterior del lóbulo temporal. Miren, aquí se ve mucho mejor. Entonces ven ustedes que hay hemorragia subaracnoidea también, y aquí ven contusión en este lóbulo temporal y contusión aquí en la cara anterior de los lóbulos frontales. Contusiones aquí, lóbulo frontal y lóbulo temporal. Bueno, y aquí entonces ya el trauma que es difuso, dentro de esos, pues el más común de todos ustedes, que ustedes ven un trauma craneoencefálico, creo que ya rotaron por neurocirugía, si no estoy mal, sí, ya rotaron. Entonces ustedes ven muchos accidentados de tránsito, por ejemplo, con daño axonal difuso. El daño axonal difuso, pues es una lesión que está también asociada a la aceleración y a la desaceleración. Y entonces ustedes lo ven macroscópicamente como se ven estas hemorragias aquí. Fíjense que cuando les mostraba las del embolismo graso, el embolismo séptico también se ve parecido al embolismo graso, así con esos puntos
que parecen hemorragias con puntos en sustancia blanca. Aquí piense que ya no son punticos únicamente, sino son hemorragias más grandecitas. Este es el famoso daño axonal difuso. Lo veo uno muy pocas veces. Yo casi siempre tengo que hacer solicitar histología para poder documentar si, por ejemplo, el paciente no le encuentro otras lesiones, y eso generalmente lo hago en este caso, que no le logro explicar con las lesiones que encuentro su causa de muerte, entonces necesito ver más allá y termino tomando las muestras para, por ejemplo, mirar si tiene daño axonal difuso. Fíjense aquí cómo se ve. Aquí se ven las hemorragias más grandecitas en esta zona. Aquí en esta partecita se ven las hemorragias. Entonces, por eso fíjense que uno no podría dejar un cerebro sin mirar bien. O sea, si el cerebro uno lo deja y no lo mira, sino solamente por fuera, y se le escapan las lesiones que le explican a uno el por qué esta persona murió. Miren aquí. O sea, aquí se ven estas hemorragias como esta que está aquí ubicada. Aquí, hemorragia. Doctora, qué pena, disculpe si puede aceptar a una compañera, Dania, que se le apagó el computador. Ya la acepté. Se está intentando volver a empezar. Sí, ya se está uniendo. Ok, sí, ahí ya está. Estas hemorragias, aquí fíjense que este es un corte como sagital y esta es la protuberancia, y ustedes ven estas hemorragias aquí grandecitas en la protuberancia. Estas se llaman hemorragias de Duret. Estas hemorragias de Duret son propias de la herniación a nivel del uncus del hipocampo. Entonces también esto casi siempre cuando yo lo veo, lo encuentro en traumas que están hospitalizados varios días. En el trauma craneoencefálico, donde la persona muere porque el trauma es muy severo y mueren en la escena, casi nunca encuentra uno esto tan florido ni estos hallazgos, porque estos ya permiten suponer que hubo un proceso de hipertensión intracraneal, y entonces casi siempre suceden más en pacientes que están hospitalizados. Entonces uno los ve en pacientes hospitalizados o que lleven varios días de evolución del trauma. Miren acá lesiones de daño axonal difuso. Entonces ya ustedes aprenden cómo a mirar lo que uno encontraría a nivel del corte, la ubicación de las hemorragias, y eso en términos generales. Y es que a veces uno podría llegar y mirar esos puntos y decir, esto es normal, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que uno identifique qué tendría que mirar. Bueno, vamos aquí con el sí. Bueno, entonces, aquí este es para complementar un poco el análisis de los traumas y sobre todo la parte de las fracturas. Entonces, siempre que uno tiene un trauma, pues lo primero que uno mira siempre es el cuero cabelludo. O sea, que las laceraciones en el cuero cabelludo muchas veces le indican a uno que hubo un trauma directo y con eso se lesionó el cuero cabelludo. Entonces muestran cuál sería el punto del impacto, ¿sí? El punto del contacto inicial de un objeto con el cráneo. Entonces, digamos que esto generalmente se produce cuando las lesiones son con objetos contundentes, cortocontundentes, que puedan lesionar el cráneo y provocar lesiones en un punto específico. Hay que mirar, por ejemplo, las fracturas lineales que pueden estar comprometiendo tablas externas e internas, ¿sí? Cuando hay lanzamientos o cuando hay caídas de altura, entonces uno también encuentra traumas a nivel craneoencefálico importantes. Ustedes se van a encontrar con los traumas severos en accidentes de tránsito, que ustedes saben que ese es el top 1, y lo otro son las caídas de altura, ¿sí? Ya el resto pues son, por ejemplo, traumas con objetos, es decir, le dieron un ladrillazo en la cabeza o le dieron
con un martillo, con un machete, con alguna otra cosa que le pueda producir a uno lesión. Entonces, estas son, cuando por ejemplo son lineales y atraviesan, aquí está mejor. Aquí, por ejemplo, esta es una fractura lineal por una caída de altura. Fíjense que las suturas se encuentran aquí, la sutura sagital está aquí en esta zona, y cuando atraviesan la sutura sagital, entonces son fracturas que uno sabe que fueron de alto impacto, ¿sí? A pesar de que es una fractura lineal, es tan fuerte que logra atravesar este punto acá de unión, que es un punto muy fuerte, donde normalmente si el trauma no es muy severo, la fractura llega solamente hasta acá, no logra atravesar la sutura. En este caso sí. Por eso cuando les hablaba la clase pasada en trauma de los niños, en el trauma craneoencefálico de los niños, les decía yo a ustedes que por ejemplo, encontrar una fractura así, uno sabe que hay una implicación de mayor energía en el trauma que se está provocando. Entonces no es la fractura simple, sino ya empiezan las fracturas que son un poco más complicadas, por ejemplo, como estas, donde uno dice, no, pues se atravesó la sutura, tuvo que ser no fue un trauma pequeño, sino un trauma mayor, o por ejemplo, un trauma por caída. Hay unas fracturas que son las basilares, que se producen sobre la base del cráneo, que también implican una alta energía, por eso son más comunes en accidentes de tránsito. Estas son las de motociclistas, estas fracturas en base de cráneo. Entonces, fíjense que es la fractura típica, y así la llaman la fractura del motociclista, que casi siempre se producen porque se ejerce una gran fuerza perpendicular a la línea de fractura. Es decir, que si el motociclista tiene la fractura en esta zona, uno intuye que tuvo un gran trauma perpendicular a esta fractura, es decir, por esta zona que se venía el trauma por uno de los dos lados, y entonces esta es la famosa fractura del motociclista, que se llama fractura en bisagra. Cuando la fractura atraviesa digamos en este sentido, es una fractura más de sentido antero-posterior, entonces la fuerza perpendicular estaría dada por un trauma sobre la zona frontal o sobre la zona coronal. Entonces, más o menos eso le permite a uno como armarse algunas ideas de cómo pudo ser ese mecanismo de trauma. Aquí ven otra fractura, fíjense que está aquí casi alrededor del agujero magno, en base de cráneo. Fracturas conminutas en base de cráneo, aquí, como estas, fracturas conminutas en base de cráneo, que tiene varios trazos de fractura. Estas fracturas son muy comunes en caídas de gran altura, porque no todas las caídas de altura le provocan una lesión como estas. Estas se pueden provocar por dos opciones, porque el paciente se lanza de pies y entonces en el momento de tocar el piso hay un movimiento de las estructuras que se encuentran por debajo del cráneo hacia arriba, y entonces produce una lesión así. O al revés, el paciente se manda de cabeza, y también el hecho de que la cabeza dé contra el piso, aunque va a encontrar unas lesiones floridas en el resto del cráneo, probablemente puede ocurrir un desplazamiento de toda la estructura de la columna hacia arriba, y entonces produce lesiones como estas. Definitivamente va a haber sección probablemente medular, con una gran hemorragia supraracnoidea y una disrupción o una desconexión de los centros de respiratorio y circulatorio que están allá arriba, en donde está el jefe, que es el sistema nervioso central. Las fracturas conminutas, estas son ya muy severas, fíjense que estas fracturas son muy, mejor dicho, y por ejemplo a mí en los casos que hago de cuerpos esqueletizados, me toca hacer las descripciones muy detalladas. Entonces, escribir, cuando yo tengo casos así, después de 15 años, se podrán imaginar cómo es la descripción de eso. Volver a armar el cráneo, eso lo hace la antropóloga, se arma el cráneo y luego empezamos nuestra inspiración con la descripción de esas fracturas. Demoramos a veces 1 o 2 días solamente describiendo fracturas. Cuando son tan conminutas, imagínense uno describiendo una fractura, el trazo de fractura, por dónde pasó, por dónde se fue, cuáles fracturas se irradian. Es bastante dispendioso. Aquí ven otra fractura en zona anterior. Bueno,
ustedes de pronto pueden describir que son fracturas conminutas, pero obviamente si uno está haciendo ya una evaluación de un trauma como tal, no puede describir que es solamente una fractura conminuta, sino describirla y detallarla muy bien. También hay fracturas deprimidas, entonces son esas que desplazan por debajo del nivel de la tabla interna y los huesos que la rodean. No tienen gran extensión y casi siempre cuando hay fracturas deprimidas uno intuye que fue con un objeto con el que le pegaron y por eso son de área pequeña y desplazan la tabla ósea interna hacia adentro y pueden pues obviamente provocar contusiones. Entonces aquí ustedes ven, fíjense que aquí está, esta zona es la zona que está deprimida y en teoría uno sabe que fue un golpe bastante fuerte con el objeto que hundió esta zona de aquí del hueso. Entonces uno sabe que el resto de trazos que empieza a ver son trazos asociados al golpe inicial que está donde se produjo la depresión. Fíjense que ustedes acá ven el trazo de fractura y este trazo de fractura se atraviesa también la sutura. Entonces fíjense, atraviesa y alcanza a diastazar estas suturas acá, que también cuando las suturas se diastazan, uno deduce que el trauma fue muy fuerte, no fue cualquier trauma, sino un trauma de tremenda magnitud, porque aparte de que atraviesan la sutura, las separan, las diastazan. Entonces eso le sirve a uno también de parámetro para mirar qué tan grave fue X o Y trauma. Aquí vemos las fracturas que también se extienden a lo largo de las suturas. Estas son frecuentes en niños porque las suturas son más débiles, entonces también eso hay que contemplarlo. Y en adultos sí se necesita más fuerza, entonces esa es diferente. Esta es la misma de la que les había mostrado anteriormente. Fíjense que están diastasadas las suturas sagital y la lamboidea. Y aquí ustedes ven la depresión en un punto específico donde se produjo el trauma con un objeto. Aquí otra fractura diastásica, aquí ven la sutura escamosa diastasada con un trazo de fractura aquí hacia la parte posterior y otro aquí en la zona frontal. Aquí otra fractura, está aquí diastasada la sutura también. Esta también ahí aplica para la diastasada, fracturas de cráneo. Entonces, digamos que en conclusión, lo importante es que ustedes se den cuenta que existen varios patrones y que a veces hay múltiples patrones. En ocasiones tenemos también, por ejemplo, las que son las fracturas de cráneo asociadas a heridas por arma de fuego, presentan diferentes patrones, aparte de los orificios de entrada y salida. El desplazamiento de energía hace ver mayores lesiones, entonces hay que tenerlo y contemplarlo. Aquí, por ejemplo, este es por ejemplo, por arma de fuego, y en ocasiones a veces tiene uno arma de fuego y además un objeto contundente. En los casos de justicia transicional, donde la gente era torturada y era maltratada, entonces uno encuentra golpes muy fuertes de traumas contundentes, por ejemplo, asociados a heridas, a lesiones por heridas por arma de fuego. Entonces aquí pueden ver las fracturas, aquí se ven las entradas, entonces aquí se ve una proyección de la fractura de este orificio y luego acá otra irradiación y finalmente aquí otra fractura como angulada que está asociada también a la se me fue la paloma, disipación de energía, porque el trauma produce una energía muy fuerte y entonces al disiparse la energía puede provocar fracturas en lugares un poco más distales al lugar inicial donde se produjo, por ejemplo, en este caso, el impacto. Mira, tiene aquí en forma de ángulo con otro trazo de fractura aquí en esta zona, tiene varios trazos de fractura más. Bueno. Y ya por último, entonces, por último, de trauma craneoencefálico, ya es para mostrarles qué se toma, cómo se hace el corte del cerebro.
Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, doctora. Sí. Ah, bueno, listo, ok. Entonces aquí es para recordarles cómo es el corte arriba del cerebro. Entonces uno levanta siempre el cuero cabelludo. Yo para que ustedes no lo olviden siempre les digo que es como en diadema. Entonces siempre es de mastoides a mastoides y en sentido coronal, como cuando uno se pone una diadema. Entonces así se debe cortar el cuero cabelludo. Cuando ya uno tiene que incidir el cráneo como tal, para la craniotomía se utiliza ya el sentido horizontal. Nunca hacerlo al revés porque si no, pues queda la persona con el cuero cabelludo con la frente cortada horizontalmente. De hecho, ya ha pasado, entonces por eso les advierto, para que no les vaya a pasar, porque se confunden. Entonces no se les olvide siempre el cuero cabelludo en diadema y ya aquí el cráneo por dentro en sentido horizontal. Entonces aquí sí ya no hay problema y hacen ese corte de esa forma. El corte del cerebro, pues ustedes ya vieron todo lo que hemos mirado. Hay que mirar la dura madre, hay que ver la superficie epidural, subdural, abrir el seno longitudinal, aquí está el seno longitudinal, retiran la dura madre, revisar todo muy bien, ¿no? Para mirar que no se le vaya a uno a escapar ningún detalle. Yo a veces les decía a ustedes que cuando les hablé del trauma de los niños, tener cuidado de que no sea dentro de los falsos negativos, que a uno no se le escurra sangre cuando está abriendo acá el seno, se meta por aquí debajo y uno después diga era un hematoma epidural. Sin embargo, a veces yo diría que eso no es fácil de que llegue a suceder, porque fíjense cómo se ve un hematoma. El hematoma está coagulado como tal, está condensado de alguna manera, entonces puede que partes, pero otra parte no. Entonces es difícil que a uno una cosa como confundir el hematoma, un hematoma subdural con el escurrimiento durante la disección del seno longitudinal, pero pues casos se han visto. Entonces por eso precisamente las personas que revisan esto lo advierten, digámoslo así, pero difícilmente uno, pues esto por ejemplo si se ve que hay un hematoma en esa zona, entonces uno sabe que esto no fue por escurrimiento, sino que incluso tiene reacción vital porque ya está con coagulación, ya está coagulado ahí, está formado, como ocurre cuando hay coagulitos que son en vida, que son rojo vivo y que no se pueden quitar fácilmente con el agua a baja presión. Aquí entonces ustedes despegan la dura madre, revisan la dura madre, miran qué pueden encontrar, identificar todos los diferentes compartimentos, mirar los giros de la superficie, mirar si hay edema cerebral, revisar si hay disminución en los surcos, aplanamiento de estas circunvoluciones para mirar si hay edema como tal. Hay que revisar, fíjense que aquí están las cintillas olfatorias, el quiasma óptico lo ubica uno aquí en la cara ventral, aquí vienen los pares craneales, el motor ocular común, el motor externo, el patético, aquí vienen todos como en un ramillete alrededor del quiasma. Viene el polígono arterial de Willis, ustedes lo ven acá, si hay necesidad de disecarlo, pues hay que hacerlo. Aquí viene la arteria basilar hacia atrás, uno separa luego, en el momento en que está haciendo la necropsia, para poder revisar bien, separa el tallo, la protuberancia del bulbo del resto del cerebro, entonces para poder hacer el corte aparte de cerebelo y de esta partecita del tallo que ven ahí, para poder mirar, por ejemplo, las hemorragias de Duret, ¿no?, que les había mostrado anteriormente. Entonces, fíjense que aquí ya se retiró el tallo como tal y ustedes ven aquí la protuberancia y ven el acueducto de Silvio. Si hay hemorragias de Duret, las hemorragias de Duret se ven en esta zona. Acá que están viendo, hemorragia subaracnoidea.
Discúlpenme un segundito. Bueno, aquí entonces pueden ver la hemorragia subaracnoidea, el cerebelo y el tallo. Entonces yo normalmente lo que hago aquí es un corte en cuña, aquí, y otro corte aquí. No sé si están viendo ahí mi cursor bien, pero aquí viene corte acá, y entonces esto lo corto luego en sentido horizontal, y cada uno de los lóbulos cerebelosos los corto también a su vez y hago el corte de esa forma. O sea, una cuñita acá para separar esto del cerebelo y el tallo del cerebelo, y hago los cortes por separado. O sea, aquí nuevamente para mirar aquí la protuberancia, hemorragias, mirar aquí la placa cuadrigémina. Y luego si hacemos cortes horizontales, perdónenme, coronales de todo el cerebro, entonces uno mira qué sustancia blanca, la sustancia gris, cómo está la corteza. Son cortes seriados que deben comprometer todas las estructuras desde el frontal hasta el occipital. Entonces siempre aquí, en el límite que hay entre el lóbulo frontal y temporal, encuentran ustedes los núcleos de la base, y aquí pues aquí no se ve todavía muy bien, pero se ven el hipotálamo, que es la colita de gato. Por debajo de eso también a veces hay que tomar muestreo aquí en esta zona de arriba para ubicar los núcleos de base de cráneo, por si tiene que tomar uno muestras. Entonces aquí ya, por ejemplo, esto es occipital. Fíjense que en este occipital ya ve uno, ustedes ya ven estas hemorragias, ya no las pasan por alto. Lo mismo aquí ven otra cosa rara, entonces no pasarían por alto esto, que es lo que me interesa que quede claro. Es decir, normalmente uno vería esto como en este corte, pero fíjense que aquí ven en el corte occipital lesiones de daño axonal difuso. Esto es lo que les decía del bulbo y del cerebelo. El cerebelo yo lo corto, este corte se puede, pero el que ahora hago yo habitualmente es cortar por aparte el cerebelo y cada uno de los lóbulos cerebelosos, de manera que el arbolito se vea súper bien. Aquí es un corte, digamos, grueso, pero pues válido también, porque se está mirando bien sustancia blanca y sustancia gris. Que es importante que de aquí del cerebelo también hay que tomar muestras. Aquí está el núcleo dentado, entonces de aquí del núcleo dentado hay que tomar muestricas, es decir, la zona de transición entre la sustancia gris y la sustancia blanca, para el muestreo en caso de que tengamos que hacerlo. Aquí tienen un poquito de hemorragia, miren ahí. Entonces, este es el muestreo mínimo: corteza, ganglios basales, hipocampo, protuberancia, bulbo, cerebelo, núcleo dentado, y donde se encuentre la lesión. Entonces, siempre uno debe por lo menos hacer ese muestreo mínimo para poder sacar, digamos, un diagnóstico adecuado. Si uno no logra, perdónenme un segundito aquí, un segundito. Estoy pendiente acá de otras 1000 cositas, entonces ya. Entonces, si uno no hace un muestreo adecuado, pues entonces se pasan las lesiones. Si yo llego y tomo 3 muestras de cerebro, en un caso donde, por ejemplo, la persona fallece, muerte súbita, no sabemos si es de origen cardiovascular o cerebro cardiovascular, o tuvo un estatus convulsivo prolongado, o tenía una enfermedad neurológica que no había sido bien diagnosticada, en fin. Uno tiene que saber que este es el muestreo mínimo que tiene que hacer, y tiene que saber de dónde va a tomar las muestras. Entonces, de la corteza, de los ganglios basales, de los hipocampos, protuberancia, bulbo, cerebelo, el núcleo dentado, y donde encuentra una lesión, si la ve. Por ejemplo, si ve las hemorragias, hacerlas. Aquí entonces algunas recomendaciones. Lo que les decía yo, si es necesario lo formalizan todo, ¿sí? Lavar un poquitico, pero sin fuerza. Cuando uno hace el lavado del cerebro con baja presión, sino también pues lo puede dañar. Recuerden que es muy friable, y tomar pues los cortes cerebrales de acuerdo al protocolo, hacer un buen examen
y además de todo un buen muestreo. Entonces creo que eso sería como lo que tendría para decirles con respecto a trauma cráneoencefálico. Voy a mirar qué horas son. Yo creo que alcanzamos a empezar un poco el tema de, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Es esta. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta aquí ahora sí en vivo. Profe, cuando se pasa por alto, o sea, cuando el paciente muere en el hospital debido a esta causa, que que los exámenes pasaron por alto, ¿existe una repercusión legal en el médico que la atendió por negligencia o es posible que uno pase por alto eso en el ámbito clínico? Lo que pasa es que, digamos, resolver eso requiere un estudio, un análisis bien consciente acerca de qué tanta responsabilidad hay. Nosotros como médicos, digamos que no tenemos la obligación de acertar. Fíjense que nuestra medicina es tan compleja, es muy difícil. Si a veces uno haciendo la autopsia y con los resultados de la histología y de la toxicología todavía no sabe qué pasó, imagínense uno desde la clínica cuando hay casos que son muy complicados. Entonces, digamos que uno hace informe, hace el estudio, hace el análisis con base en la autopsia y puede ocurrir que haya algo que se haya pasado por alto. Puede ocurrir que la familia decida demandar, por ejemplo, al hospital o a los médicos tratantes. ¿Qué hace uno? Un caso de responsabilidad médica. En esos casos de responsabilidad médica, yo por lo menos me gasto, ahorita no los estoy haciendo realmente, me gustan bastante, pero son un reto porque juzgar al colega no es nada fácil, ¿sí? O sea, uno sabe que es muy fácil juzgarlo cuando uno tiene el resultado final con la patología, con histología, con la autopsia y con todo, resulta que se pasa tal cosa. No es fácil juzgarlo. ¿Qué entra uno a mirar? ¿Cómo fue el proceso de atención? Si se hizo de manera adecuada, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio que ese médico haya acertado. ¿Cuándo sí podría haber responsabilidad? Les pongo un ejemplo de uno que yo respondí que sí hubo responsabilidad. La paciente le hacen una colonoscopia. En la colonoscopia, ella sale de su colonoscopia normalmente y le dan su salida. Ella reingresa y dice que se siente con distensión y dolor abdominal. La ve cirujano 1, la ve cirujano 2, la ve cirujano 3, la ven como 2 médicos de piso y la paciente alcanza a durar, bueno, yo creo que son más o menos como 2 días o 3 días en ese proceso donde todos dan la vuelta y dicen que la paciente está bien y le dan, que fue porque hizo una comida dispendiosa después de la colonoscopia y que eso fue lo que le produjo la distensión. En ese caso se hace todo el análisis y toda la revisión del caso y definitivamente la paciente sí tenía una sintomatología muy clara de distensión y dolor abdominal que había tenido que haber sido estudiada y no que se hubiera prolongado, digamos, la atención, y ese caso al final yo lo respondo donde definitivamente sí hay digamos que no se hizo una actuación adecuada por toda la prolongación en el tiempo, ni siquiera es porque los cirujanos no hubieran sabido, sino que, bueno, ¿cómo les explicara yo? O sea, era como si yo hubiera llegado con un letrero donde dice puedo estar perforada por esa colonoscopia. Ella finalmente muere como a los 8 días porque hace una sepsis y el diagnóstico de la perforación es tardío y lo más triste de todo es que el reporte de la colonoscopia salió anormal, porque yo, digamos, tenía como la esperanza, entre comillas, de alguna manera, poder explicar por qué se había perforado, si era que tenía una enfermedad de base o algo. Entonces la colonoscopia sale reportada normal y la histología que se hizo no reportó absolutamente nada en el sitio de perforación, es decir, que hubo perforación y no había ninguna enfermedad. Fue digamos que es una complicación que se puede prever en este caso, ¿cierto? O sea, ustedes saben que eso está descrito. ¿Puede perforarse en una colonoscopia? Sí. ¿En qué porcentaje X o Y?
pero el lío aquí era todo lo que se demoró la atención. Entonces, fíjense que aquí sí se considera que hubo responsabilidad porque cirugía no tomó la decisión oportuna de mirar más allá, de tomar y de pasar la cirugía o de haber revisado un poco mejor el caso. Ese caso, digamos que uno finalmente lo puede sustentar como responsabilidad, pero ustedes creo que así por encima me entienden el por qué terminamos haciéndolo de esa forma. En cambio, este es otro caso que también respondí y tuvimos, digamos, discusión con el doctor Telles, que es uno de mis profes. El doctor Telles es un patólogo muy, muy reconocido y en nuestro ámbito forense. Y el doctor, este es otro caso distinto, que este sí tuvo trauma craneoencefálico. Entonces resulta que el niño está en servicio social obligatorio, 2 médicos, reciben una materna, la materna, el médico 1 recibe la materna, encuentra que tiene una condilomatosis y decide dejarla que que haga su trabajo de parto normal, y tiene la materna toda la noche y al día siguiente ya lleva más de 1 hora en expulsivo y le entrega el turno a la médico número 2 en esas condiciones, en un sitio a más de 2 horas del lugar de remisión. La médico número 2 recibe el parto en un expulsivo prolongado y ella, dentro del estrés de toda esta situación, pone espátulas al niño y al sacarlo produce una fractura de cráneo, ¿no? Y además el niño pues tiene hemorragia, el bebé muere, ¿sí? Y se viene el caso de responsabilidad médica encima. Yo lo respondí, pero para mí, y yo no sé para ustedes, ahí ya cada uno puede analizarlo, digamos, con todos estos datos flash que les doy, pero yo siento que la responsabilidad era más grande del médico número 1 que de la médica número 2, porque el médico número 1 no decide darle, con el solo hecho de que tenía condilomatosis, ¿sí? que tenía muchos condilomas en la zona vaginal, pues ha debido decidir remitirla para cesárea. Resulta que permite darle parto vaginal y al final le entrega un turno vuelto nada a la médico número 2, donde ella ya está con un expulsivo prolongado. La médica tiene que asumir de alguna manera la situación y hace lo que puede, pero no tiene pericia en la colocación de espátulas y finalmente se produce la muerte del bebé. Logra sacarlo, pero el bebé muere. Entonces yo no sé, esto a mí me parece, por ejemplo, ya en este caso, la discusión con el doctor, con el profe, era que me decía, no, pero ¿por qué le pones que solamente la responsabilidad del médico 1? La otra también tiene la culpa porque fue un homicidio, porque no sabía pasar las espátulas y el niño se murió. Entonces yo le decía, pero no, porque es que ella hizo lo que pudo, estaba en unas circunstancias lejos del lugar de remisión. ¿Qué más podía hacer? La otra era que hubiera pasado de cirugía y hubiera hecho la cesárea, pero no tenía tampoco las condiciones adecuadas. Entonces, no sé si ustedes me entiendan lo difícil que es poder responder cuando alguien tiene o cuando no responsabilidad. Ya ahí entra uno en el proceso de hacer un buen análisis. Ustedes ojalá nunca vayan a ser víctimas de análisis, digamos, si alguna vez se ven involucrados en una situación donde a ustedes los juzguen, que la persona que haga este ejercicio de hacer el caso de responsabilidad lo haga precisamente con todo el sustento científico, que lo analice bien, que no le echen la culpa a priori, porque yo misma en mi práctica clínica tuve alguna vez fui víctima de mis mismos colegas en un caso que fue hace muchos años en la policía, de un dolor abdominal, y yo lo único que hice con esa paciente, cometí 2 errores. Uno, no sé si errores entre comillas, pero uno simplemente era poner absoluta, copié todo en absoluto, y la falla supuestamente mía y en la que me incriminaron, duré como 7 años declarando, es que la paciente venía con dolor abdominal, 50 y pico de años, dolor abdominal difuso, nada así concreto, no tenía signos de irritación peritoneal, exámenes clínicos, le tomé cuadro hemático parcial de orina, le tomé ecografía y todo le salió bien. Y le tomé acoproscópico porque tenía diarrea y le puse una dosis de buscapina simple.
una dosis de buscapina simple, le di salida con dieta astringente, le di recomendaciones y la paciente volvió como a las 4 o 5 horas. Yo no tuve contacto con esa paciente. La paciente ingresó y luego fue atendida por otros colegas más y bueno, pasaron muchas cosas y a la final, cuando se reúne un comité ad hoc que dicen que ya los abolieron de los hospitales, yo fui una de las que aplaudió que eso pasara. Entonces se reunieron 3, un cirujano, 2 cirujanos y un médico de urgencias y dijeron que la culpa de todo el cuadro, la señora se murió a los 8 días, falleció por sepsis porque tenía una peritonitis, una apendicitis aguda y una peritonitis, y la señora se murió a los 8 días y la culpa fue mía porque yo le puse una dosis de buscapina simple y ella ese mismo día en la noche, nuevamente después de que yo la vi, le había dado de alta. Y entonces yo digo que mi delito fue haberle puesto esa dosis de buscapina simple y el segundo delito era que mi letra era legible y entonces a la única que le entendía la firma de los 10 o 15 médicos que la vieron era la mía. Duré muchísimo tiempo declarando porque al final yo me defendí, saqué todo el sustento científico de lo que hace una buscapina simple en el cuerpo y a la final lo que pude demostrar era que no servía para nada. Palabras más, palabras menos, no servía para nada, no enmascara ningún dolor, no, ni siquiera por su mecanismo de acción funciona de la manera adecuada y, sin embargo, a pesar de que a mí me tuvieron que declarar nulo todo ese proceso y salí bien, ya habían enviado eso a la fiscalía y cuando ya me había venido a vivir aquí a Tunja, de nuevo a retornar a mi tierra, fíjense que tuve que seguir yendo a una y otra vez a la fiscalía a volver a repetir. Me dijeron que tenía que conseguir un abogado, yo no quise, yo misma me defendí, pero es para que ustedes se den cuenta. Y después los doctores que se habían reunido en ese comité, todos decían que había sido como dicen algunos expresidentes, a sus espaldas y que ellos no se habían dado cuenta que habían firmado. Y claro, pues yo sí decía, no es el colmo de la irresponsabilidad que a uno lo juzguen, por ejemplo, por esto, por una dosis de buscapina simple. Entonces, fíjense que yo a ustedes les cuento esto y les parece, no te lo puedo creer, pero a uno le pasa. Entonces, yo también digo que ojalá uno siempre, si alguna vez está en tela de juicio lo que uno hizo, que por lo menos sea bien, las cosas se hagan de la mejor manera, con el debido sustento, y no porque a mí me parece que como le puso un analgésico, la culpable fue la doctora que la vio el primer día. Entonces, el primer día o la primera atención. Entonces, definitivamente esto es un tema muy complejo, el de la responsabilidad médica, y siempre, y el otro consejo que les doy es que siempre anoten absolutamente todo. No tienen la obligación de acertar. Yo el primer día que vi a esa paciente no sabía que tenía una apendicitis aguda porque el cuadro no parecía y nada lo sustentaba. Es un cuadro bizarro, pero no tenía la obligación de acertar, pero hice lo que tenía que hacer y no hice nada en contra de, si ya lo hubiera vuelto a ver y no le resuelvo y vuelvo y la veo y no le resuelvo, ahí probablemente sí hubiera tenido responsabilidad como tal. Y lo de neurocirugía a mí me ha pasado, muchas veces vienen los neurocirujanos y me dicen, doctora, este paciente se murió, yo no supe qué era, y yo les muestro las fotos y ellos quedan sorprendidos. Por ejemplo, muchas hemorragias subaracnoideas no se ven en las escanografías, entonces sale la escanografía como normal y yo les muestro el hallazgo en fotos y queda uno así. Entonces yo soy muy, digamos que con eso del trauma craneoencefálico, con toda esta parte de neurocirugía, hay que ser, la clínica prima muchísimo, pero no siempre tiene uno el sartén por el mango porque esta medicina es muy difícil, está llena de complicaciones. No sé si te respondí de todo este carretazo que te eché. Sí, bastante, profe. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O ya todo claro. Yo creo que ya el tema que seguía era de otro tema distinto que debe estar ahí en la presentación, entonces ya no está completo, seguramente era alguna cosa que teníamos pendiente. Nada más, bueno, yo espero que como les dije al otro grupo, podamos encontrarnos más adelante para hacer autopsias, porque no pudimos.
Entonces vamos a ver si lo logramos en una próxima oportunidad o por lo menos antes de que empiecen su servicio social obligatorio que podamos vernos. Este tipo de traumas sí lo van a ver con frecuencia y no solamente les sirve a ustedes para lo que, como les decía yo a ellos, no solamente es para si hacen necropsia o no, sino para su clínica como tal. Les sirve a uno retroalimentar lo que uno encuentra desde la patología con respecto a lo que uno ve en clínica. Entonces, no sé, si ya eso es todo, entonces, si no hay ninguna duda, pues un placer escucharlos, compartir con ustedes y nos vemos entonces, si Dios permite, en 8 días y hablamos de maltrato infantil. Si no han hablado de ese tema, ¿no? Creo que la doctora Laura me había dicho que no han tocado el tema de maltrato y me parece que es importante que lo miremos para que ustedes también puedan retroalimentar muchas cosas que pueden ver en pediatría, en urgencias, en clínica, con respecto a lo que podemos, con lo que yo les puedo aportar, que se ve con respecto al, al trauma oculto, por ejemplo, las fracturas o algunas características propias que permiten que uno identifique de pronto en clínica también parte del maltrato. Entonces, quedo atenta a lo que me digan y si no han visto, entonces, y si en 8 días tienen dispuesto o disponible, me dicen. Bueno. Sí, señora, profe, muchas gracias. Sí, señora, Profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta me estaban diciendo por ahí? Entonces, entendí mal. ¿Ninguna pregunta entonces? No. Ay, Creo que no, profe. que si tienes, Mónica, ¿tienes una pregunta? No, señora. Yo tenía una duda, o sea, digamos, siempre que tengamos o que haya un paciente que haya fallecido por un trauma craneoencefálico, siempre es como indicación para hacer autopsia pues a nivel del cerebro. Sí, siempre. De hecho, uno siempre, sí, claro, siempre que tengan trauma, acuérdense que es autopsia médico-legal, siempre. Aquí ustedes vieron que también hay hemorragias cerebrales súbitas y que uno no sabe si es trauma o no. Entonces también terminan judicializadas porque la persona muere y ¿qué le pasó? Nadie sabe. Terminan siendo judicializadas. Entonces, siempre que tengan trauma de por medio, hay que hacer autopsia médico-legal, indudablemente. Entonces, ya lo saben. Y el examen del cerebro es obligatorio en todos los casos. O sea, recuerden que uno siempre debe hacer una autopsia completa. No aplica para lo que estamos haciendo ahora por la cuestión de la pandemia. Yo misma al principio me negaba a creer que tenía que hacer una autopsia como medio a medias, digamos, porque estamos haciendo lo que se llaman necropsias abreviadas y entonces uno trata de no hacer evisceración y mira todo in situ. Y para mí eso es una autopsia pues no ve uno absolutamente nada. Si acaso el cerebro, pues es lo único que logro sacar y hacer unos cortes decentes para poder dejar esa documentación, pero como dijo un colega dentro de una reunión hace unos días atrás, este es un tiempo para cometer homicidios porque los forenses están trabajando a medias y eso es cierto, estamos haciendo necropsias muy abreviadas y entonces eso favorece a que el procedimiento no quede de la mejor manera, pero también pues en pro de que haya menos contaminación y sobre todo porque no sabemos quiénes son portadores o no de COVID. De hecho, un compañero mío hace unos días atrás hizo una autopsia de un trauma craneoencefálico que estuvo hospitalizado y estuvo en la unidad de cuidado intensivo, murió del trauma y le alcanzaron a tomar muestras, pero lo llevaron a autopsia y 2 días después de haber hecho la autopsia avisaron que había salido COVID positivo. Entonces, fíjense que yo lo llamé a él y le dije, pero ¿cómo así que hiciste una autopsia de esas? Y me dice él, no, era un trauma. Entonces, finalmente, fíjense que uno está muy expuesto en la condición de patología, muy expuesto si uno hace una autopsia y, por ejemplo, saca el pulmón, saca como así, si hiciera la autopsia completa, el riesgo que uno corre es muy alto en un paciente de estos. Por suerte se están haciendo las autopsias abreviadas y las dos personas que estuvieron expuestas salieron negativas y están bien, pero también podría no ser tan final feliz como les estoy contando, porque pues esto es un complique tenaz. Entonces, definitivamente sí, todos los traumas
A cualquier trauma hay que hacer la autopsia o está indicada la autopsia médico-legal. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, Daniela. Bueno. Entonces, feliz día para todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muy bien. Hasta luego.